Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre motilidad intestinal. Como sabemos, la motilidad va a cumplir principales funciones dentro del sistema digestivo. Entre otros mecanismos se encuentra la secreción, digestión y absorción. Estos agentes se van a encargar del trofismo, reparación después de una enfermedad y además van a participar en otras enfermedades. Los fármacos que se pueden utilizar en estos trastornos se van a clasificar como proquinéticos. El término proquinético se refiere a los fármacos que van a aumentar y restaurar la motilidad y mejorar también la coordinación y actividad del tubo digestivo, sea modificando el tono colinérgico como la cisaprida. También se aumentan las concentraciones de acetilcolina o bien antagonizando algunos neurotransmisores o actuando como agonistas de algunos agentes que no son colinérgicos ni adrenérgicos. La motilidad intestinal es el movimiento que va a tener el tubo digestivo para propulsar el bolo alimenticio de la boca hacia el ano. Sus principales funciones son transportar y fragmentar estos alimentos, mezclar con las secreciones digestivas para que puedan absorberse. La motilidad gástrica va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El parasimpático produce la acetilcolina, estimulando así la motilidad gástrica. El simpático, con la producción de catecolaminas, inhibe la actividad muscular. Continuando con el procedimiento para el software, primero usaremos amilasa. En el paso 1, como podemos observar, añadimos las 6 primeras ranuras de la unidad de incubación con los tubos de ensayo. Como paso 2, tenemos que llenar estos tubos con las sustancias de acuerdo a la guía. Como paso 3, agregamos en el primer tubo amilasa, almidón y tapón de pH igual a 7. En el frasco 2, agregamos en la amilasa, glucosa y tampón con pH 7. En el frasco 3 agregamos amilasa, celulosa y tampón pH igual a 7. En el frasco 4 agregamos celulosa, tampón pH igual a 7 y agua desionizada. En el frasco 5 agregamos en el tubo 5 peptidasa, almidón y tapón de pH igual a 7. En el frasco 6 agregamos las bacterias, celulosa y el tapón pH igual a 7. En el paso 3, pulsaremos incubar para iniciar la incubación, el cual se va a asegurar que tenga la temperatura de incubación a 37 grados centígrados y el temporizador sea fijado en 60 minutos. Como paso 4, arrastraremos el primer tubo de unidad de incubación hasta el primer tubo de ensayo del lado izquierdo del armario de análisis para decantar aproximadamente la mitad de. Como paso 5, se debe arrastrar el tapón cuentagotas del frasco del reactivo IKI hasta el primer tubo de ensayo del armario de análisis y se colocará una gota de IKI. Luego de ello, observamos el cambio de color en los tubos. Un color azul oscuro indica el resultado positivo para almidón. Si no hay, el tubo muestra el color del reactivo IKI diluido y el resultado será negativo. Los resultados intermedios con diferentes cantidades de almidón darán un color gris pálido, lo que podemos observar en nuestra muestra. Como paso 6, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco del reactivo Benedict hasta el primer tubo de ensayo de la unidad de incubación para añadir las 5 gotas del reactivo. Como paso 7, pulsamos en hervir. El soporte de los tubos bajará sumergiendo los tubos en la unidad de incubación y el contenido de los tubos hervirá durante unos minutos. Luego de ello observaremos el cambio de los colores en los tubos. Un color desde verde hasta rojizo nos va a indicar la presencia de un azúcar reductor, que es un resultado positivo en el test de azúcar. El color naranja nos va a indicar mayor contenido de azúcar en la muestra que el color verde. Un color rojizo a marrón, como lo que estamos observando en el tubo 1, 2 y 6, nos indica que hay mayor azúcar. Y si no ha habido algún cambio y permanece el color azul brillante, el resultado es negativo, como se observa en el tubo de ensayo 3, 4 y 5.
Como paso 8, pulsamos en guardar los datos para mostrar los resultados en la pantalla, el cual ya hemos obtenido nuestra tabla con la digestión enzimática de almidón y de la celulosa, de acuerdo a los tubos enumerados del 1 al 6, en el cual como contenido en el primero presentaremos la amilasa, el almidón, el tapón pH igual a 7. En el 2, amilasa glucosa, tampón pH 7. En el 3, amilasa celulosa, tampón pH igual a 7. En el 4, la celulosa, el tampón pH, agua desionizada. En el 5, peptidasa, almidón y tampón con pH 7. Y por último, en el 6, bacteria, celulosa, tampón pH igual a 7. Como pudimos observar, el condicionamiento de incubación va a ser igual para los 6 tubos de ensayo. El ensayo IKI nos muestra positivo para el tubo 3, tubo 4 y tubo 5, mientras que nos va a mostrar negativo para el tubo 1, 2 y 6. El test de Benedict nos va a mostrar positivo para el frasco 1 y 2 y 6, y para el 3, 4 y 5 negativo. Luego continuamos el procedimiento del software con la pepsina. Como paso 1, añadimos las primeras 6 ranuras de la unidad de incubación con los tubos de ensayo. Como paso 2, llenamos estos tubos de ensayo con sustancias de acuerdo a nuestra guía. Como en el frasco 1, lo que haremos es añadir la pepsina, VAPNA y el tapón pH igual a 2. Como frasco 2, agregaremos en el tubo 2 la pepsina y la VAPNA con el tampón pH igual a 2. En el frasco 3 lo que haremos es agregar en el tubo 3 pepsina, agua desionizada y tampón de pH igual a 2. En el frasco 4 agregaremos agua desionizada, VAPNA y tampón pH igual a 2. En el frasco 5 agregaremos pepsina, VAPNA y tampón pH igual a 7. Continuando con la exposición, vamos a ver que en el frasco 6 se va a agregar en el tubo 6 lo que es la pepsina, el VAPNA y el tampón con un pH de 9. Continuando con el paso 3, vamos a ver que se va a pulsar en el número 1, bajo el primer tubo de ensayo. El tubo va a descender a la unidad de incubación y el resto de los tubos debe permanecer en la posición elevada. En el paso 4 se pulsará en hervir lo que es el boil para hervir lo que es el contenido del primer tubo, y después de hervir durante unos momentos el tubo subirá automáticamente. En el paso 5 se va a pulsar en incubar para iniciar lo que es la incubación. Se va a asegurar que la temperatura de incubación esté en 37 grados Celsius y el temporizador se ha fijado en 60 minutos. En el paso 6 ahora vamos a utilizar lo que es el espectrofotómetro para medir lo que es la intensidad de color amarillo que se ha producido en la hidrólisis de VAPNA. Se va a arrastrar el primer tubo de la unidad de incubación hasta la ranura del espectrofotómetro y deja caer lo que es el tubo en el soporte. En el paso 7 se va a pulsar en lo que es analizar el espectrofotómetro y va a emitir una luz que va a pasar a través de la solución para que pueda medir la luz absorbida, es decir, que va a medir la densidad óptica de la solución. Y la densidad óptica se va a mostrar en el indicador de densidad óptica. En el paso 8 se va a arrastrar el tubo hasta su posición inicial en la unidad de incubación, pero hay que recordar anotar todos los datos. En el paso 9 se van a analizar los 5 tubos restantes, repitiendo los pasos 6, 7 y 8. Aquí podemos ver una imagen en la cual nos está mostrando los 6 frascos que se han realizado. Y en cuanto a la tabla, vamos a ver que en el tubo de contenido 1 estuvo lo que es la pepsina, el VAPNA, el tampón y el pH de 2. En el contenido 2 fue una pepsina, VAPNA, tampón, pH también de 2. En el contenido 3 fue una pepsina de agua desionizada
con un tampón también de 2. En el contenido 4 fue la agua desionizada, también el Babna y el tampón pH 2. En el contenido 5 fue la pepsina, Babna, tampón, pero con un pH 7. Y por último, en el contenido 6 fue la pepsina, Babna y un tampón con un pH de 9. Dentro de lo que es el tampón en cuanto a las condiciones de incubación, uno fue primero hervir en un tiempo de 60 minutos a una temperatura de 37 grados Celsius. 2 fue en un tiempo de 60 minutos, también con la misma temperatura. 3 fue en un tiempo de 60 minutos con la temperatura de 37 grados y así sucesivamente hasta la condición número 6, que se utilizó lo mismo. Y por último, en el tubo, en cuanto a la densidad óptica, primero fue de 0, 2 fue de 0.4, 3 también fue de 0, 4 igual, 5 fue de 0.03 y 6 fue de 0. Ahora continuaremos con la lipasa. En el paso 1 se añade lo que son las 6 primeras ranuras de la unidad de incubación con tubos de ensayo. En el paso 2 se va a llenar los tubos de ensayo con las sustancias de acuerdo a la guía. En el frasco 1 vamos a ver que se van a agregar en el tubo 1 lo que es la lipasa, el aceite vegetal, las sales biliares y el tampón con pH de 7. En el frasco 2 se va a agregar en el tubo 2 lo que es la lipasa, el aceite vegetal, la agua desionizada y el tampón también con un pH de 7. En el paso 3 se va a agregar lo que es la lipasa, el agua desionizada, las sales biliares y un tampón de pH 9. En el frasco 4 se va a agregar en el tubo 4 lo que es el agua desionizada, el aceite vegetal, las sales biliares, pero un tampón con un pH de 7. En el frasco 5 se va a agregar lo que es la lipasa, el aceite vegetal, las sales biliares y un tampón de pH 2. En el paso 6 se va a agregar lo que es la lipasa, el aceite vegetal, las sales biliares y el tampón con pH 9. Dentro de lo que es el paso 3 se va a pulsar en incubar para poder iniciar la incubación. Se va a asegurar que la temperatura de incubación esté en los 37 grados Celsius y el temporizador esté fijado en 60 minutos. En el paso 4, cuando ya se abran las puertas del armario de análisis, se podrá ver en su interior lo que es un analizador de pH, que vamos a usar para poder medir el pH de las muestras. Se van a arrastrar el primer tubo de la unidad de incubación hasta lo que es la ranura del medidor y se va a dejar caer el tubo en el soporte. En el paso 5 se pulsará en medir el pH, va a bajar lo que es una sonda hasta la muestra y va a leer lo que es el pH y se retirará. En el paso 6 se va a arrastrar el tubo hasta su posición inicial en lo que es la unidad de incubación y una vez más recordar anotar todos los datos. En el paso 7 se analizará los 5 tubos restantes, repitiendo nuevamente los pasos 4, 5 y 6. Acá podemos ver de igual manera una imagen de los 6 frascos en la cual nos está mostrando los procedimientos realizados. En la tabla número 4 podemos ver que en cuanto al contenido 1 agregamos lo que es lipasa, aceite vegetal, sales biliares y un tampón de pH 7. En el contenido 2 fue lipasa, aceite vegetal, agua desionizada con un tampón de pH 7. En el contenido 3 fue lipasa, agua desionizada, sales biliares con un tampón de pH 9. En el 4 fue agua desionizada, aceite vegetal, sales biliares con un tampón de pH 7. En el 5 fue lipasa, aceite vegetal, sales biliares y un tampón de pH 2. Y finalmente en el contenido 6 fue lipasa, aceite vegetal, sales biliares y un tampón con pH 9. Dentro de las condiciones de incubación, en todas tuvimos que fue un tiempo de 60 minutos con una temperatura de 37 grados Celsius. Y finalmente, en cuanto al pH 1 fue de 6.21, el pH 2 fue de 6.72, el pH 3 fue de 9, el pH 4 de 7, el pH 5 de 2 y finalmente el pH de 6 fue de 8.97. En cuanto a la discusión, vamos a ver que la motilidad del tubo digestivo cumple importantes funciones básicas, como el avance del contenido en el lumen, una mezcla del contenido con las secreciones exocrinas, va a facilitar lo que es el contacto de nutrientes con la superficie absortiva.
Y entre las enzimas que facilitan la digestión va a estar lo que es la amilasa, que va a ser la enzima encargada de descomponer los carbohidratos, degradándolos a oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos. Las amilasas necesitan en general iones de calcio para tener una actividad enzimática correcta, y las amilasas se pueden encontrar sintetizadas por lo que es el páncreas y también en la saliva. El otro tipo de enzima va a ser la pepsina, que también desarrollamos, la cual es una enzima digestiva encargada de degradar. Esta es sintetizada por las células de las paredes del estómago, liberándose primero como pepsinógeno, que al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico se va a convertir en lo que es pepsina y va a requerir un pH bajo o ácido para poder actuar. Y otra enzima que va a facilitar la digestión y es secretada por el páncreas va a ser la lipasa, que junto con la bilis va a descomponer moléculas de grasa con el fin de que éstas sean absorbidas y utilizadas por el organismo. Y para poder concluir, llegamos a la conclusión que la motilidad gastrointestinal es la acción fisiológica del aparato digestivo encargada de lo que es desplazar el contenido de la boca hacia el ano, y la actividad de las células musculares lisas y células musculares circulares va a ser la responsable del desplazamiento del quimo por el aparato digestivo, y un desequilibrio entre los factores irritantes y los factores defensivos de la mucosa van a constituir lo que es la principal causa de la aparición de lesiones. Muchas gracias, eso sería todo. No olviden suscribirse a nuestro canal.